A la cara, a los ojos, sin que haya una pantalla de por medio, que nos miremos. Qué ganitas ya de que después de mirarnos nos hagamos el siguiente paso de quitarnos las mascarillas. Bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por acompañarnos en un viaje que vamos a realizar aquí. Un viaje que no necesita PCRs y que nos va a llevar al mejor de los territorios posibles, como es el de la libertad. Y yo me voy a empezar a quitar mi mascarilla. Gracias también a todas las personas que nos estáis siguiendo desde el streaming, las que estáis aquí ahora y las que nos vais a seguir. Y como os decía, no hay nada más bonito, nada más bello que ser quien una quiere ser en lugar de quien se espera que sea. Y por eso estamos aquí, reunidas y reunidos todos, para reclamar la libertad, para reclamar la esencia del ser humano, para reclamar que no tiene que haber fronteras en los ideales, para reclamarnos los seres humanos libres de pensamiento, de palabra y de obra. Y como necesitamos pensarnos en ese territorio maravilloso donde no haya cerraduras, donde no haya cerrojos a esa libertad, estamos reunidos para celebrar la presentación de un libro mágico y maravilloso como es el de Los poemas enjaulados. Hoy vamos a abrir la puerta a esa jaula que no nos permite ser y vamos a hacer homenaje sobre todo a una mujer valiente, a una mujer digna, a una mujer que, aunque la han hecho arrodillarse, está de pie con la dignidad maravillosa de ser la mujer que siempre ha querido ser. Y en este viaje al que os quiero invitar a todas y a todos, lo vamos a hacer con algo tan maravilloso como unas notas musicales. Porque la poesía nos mueve el alma, pero si a esa poesía la acompañamos de música, pues nos va a llevar a ese viaje todavía mucho más maravilloso. Y os quiero presentar a un hombre que lleva la vida, que lleva en el alma pues, la música desde hace más de 30 años. Se llama Varga Badi y esas notas que van a empezar a sonar ya son también notas de libertad. Así que vamos a recibirle con un fuertísimo aplauso, por favor.
El viaje de la semilla. Antaño fui una semilla inútil, la pequeña simiente que la providencia plantó en las inmediaciones del arroyo de tu amor. Por un tiempo yací en las profundidades de la tierra, bebiendo de las aguas cristalinas de tu amabilidad, intentando entender la pureza de mi existir. Y tras la estación de la espera, la corteza de mi ser se quebró y las llagas abiertas de mi cuerpo, ungidas por tu bálsamo, rompieron a doler. Insoportable era sentirme separada del pasado. Sin futuro en mi adentro, lloré, gemí, sufrí, hasta que al fin supe qué hacer. Me liberé de la corteza para encontrar estos nuevos vestidos de piel desnuda y vulnerable, de una vez libre de mi ser antiguo. Ya no supe de dónde había venido ni a dónde había de ir. Y así, deambulando, aprendí a hablar menos y a escuchar mucho más, a crecer y a volar, luchando por llegar a la certeza. Entonces, tu belleza brilló frente a mis ojos en la umbría espesura y te encontré. En las gotas brillantes de la lluvia, mecido igual que en una suave brisa de primavera. Y ansiando dar caza a la luz, me levanté y volé hasta alcanzar el sol. En sus destellos me vi reflejada. Y vi brotes pequeños y preciosos, y vi las ramas rojas de mi cuerpo hundidas bajo las hojas verdes. Ya no soy lo que fui. Ahora soy un río, ya no soy una alberca. Mi primavera no cabe en sí de gozo, ávida de los frutos. Pero imaginen cuántas semillas aún siguen ocultas, listas para brotar desde mi corazón. ¿Qué se puede decir después de escuchar las notas de Bargavadi, graduado en el Conservatorio de Música de Teherán por violín, que desde el año 1987 ha estado tocando el violín en la Orquesta Sinfónica de Madrid y que ahora jubilado, afortunado tú, sigue llevando en el alma la música y sigue brotando en el alma de los demás? ¿Y qué decir de Anabel Alonso, actriz, pero sobre todo gran persona? Y por eso hoy está aquí, ¿no? Y que ella no es alberca tampoco, ella es río, ella implosiona y ella nos ha dejado con ese arte que tiene, las palabras sentidas de una gran mujer. Y queremos seguir con ese viaje tan maravilloso, tan necesario como el de la libertad. Y os quiero presentar a Clarisa Nieva, que es la representante aquí en España de la Oficina de Asuntos Públicos de la Comunidad Bahá'í. Y Clarisa, secándote un poquito de emoción, porque aquí esta tarde se vive mucha emoción, porque estamos siendo la voz de una mujer que es la de muchas mujeres, ¿no? Que aun estando encarcelada se siente libre, no se siente presa de nadie, libre de sí misma. Así que es tu momento. Muchas gracias, Nuria. La verdad que estamos muy agradecidos de tenerte a ti como maestra de ceremonias, es un lujo. Además que ha colaborado activamente en la organización de este programa. Y continuando con los agradecimientos, pues gracias a Manuel, director literario de la editorial Pretextos, que está junto a Rima Shermohammadi y a Maya Blanco, las cotraductoras de la obra. Y gracias al arduo labor y trabajo de traducción por más de 2 años que han hecho este equipo, hoy podemos disfrutar del contenido de los versos de nuestra querida Mahbash en nuestro idioma, y con las palabras de Anabel pues llegan al corazón. Así que gracias, Anabel, por querer colaborar esta tarde con nosotros, es un lujo. Ha sido la autora y las traductoras. Soy un altavoz. Pues un gran altavoz, muchísimas gracias. Es también un honor contar esta tarde con la presencia de organizaciones activistas en la defensa de los derechos humanos, como PEN Club Español, el Comité de Solidaridad con los Bahá'ís y Amnistía Internacional Madrid, quien nos ha acompañado a promover la defensa de Mahbash y de los Yaran durante los 10 años de su encarcelamiento. Así que un gusto también tenerlos esta tarde.
Un agradecimiento especial a Anabel por las palabras. Y por último, y no menos importante, agradecer la presencia de cada uno de ustedes por acompañarnos esta tarde en el acto de presentación del libro de Poemas Enjaulados, así también como para celebrar la figura de la autora Mahbaj Sabet. Es una mujer que con su ejemplo de resiliencia, coraje, es una inspiración para todos los que intentamos luchar por defender los derechos humanos. Como algunos de ustedes ya deben saber, Mahbaj fue encarcelada durante 10 años injustamente por ser miembro de la comunidad Bahá'í. La fe Bahá'í es una religión con más de 7 millones de seguidores establecidos en todos los países y territorios del mundo. Su principio central es la unidad de la humanidad, el objetivo por el que trabajamos en nuestras vidas diarias a través de diferentes actividades de servicio hacia la humanidad. En Irán, la fe Bahá'í es la minoría religiosa no musulmana más grande y los Bahá'ís son perseguidos a día de hoy y desde hace décadas por sus creencias religiosas. Ellos solo desean ser libres de profesar su religión y contribuir al mejoramiento de la sociedad en su tierra natal. Esta persecución continua, multidimensional y promovida por las autoridades de la República Islámica de Irán ha afectado a cada uno de sus miembros, generación tras generación y en cada una de sus fases, incluso en la muerte. Esta persecución sistemática toma muchas formas y maneras, y cada vez con tácticas más refinadas para el estrangulamiento gradual de toda la comunidad en ese país. Los bahá'ís en Irán son excluidos de empleos públicos, son privados de sus pensiones, a menudo se les niega las licencias o las renovaciones para sus pequeños negocios privados. Los jóvenes son excluidos del ingreso a la universidad. Y aquellos que les permiten el ingreso para intentar desmontar esta política son expulsados antes de que finalicen sus estudios. Las casas y los negocios de los bahá'ís son allanados continuamente por agentes del gobierno y sus propiedades a menudo son confiscadas, por supuesto, sin ninguna compensación. Los lugares sagrados bahá'ís han sido profanados. Hoy, hace poco tenemos la noticia que se han dificultado las posibilidades de poder celebrar entierros en uno de los cementerios más grandes en Teherán. Las tumbas han sido destruidas, los lugares sagrados también. Los medios patrocinados por el Estado difunden sistemáticamente propaganda destinada a incitar el odio contra la comunidad bahá'í. Y a diario se realizan detenciones injustas, encarcelamientos sin juicios, se dictan sentencias incomprensibles como las que ha sufrido Mahbaj y otros cientos de bahá'ís. Sabemos que los bahá'ís no son los únicos que sufren de estas condiciones en Irán. Hay otras minorías religiosas, étnicas, activistas de derechos humanos, abogados, periodistas, cientos de hombres, mujeres, niños y jóvenes sufren maltratos, castigos, encarcelamientos, torturas y hasta pena de muerte. Pero hoy, a pesar de estar conscientes de todo el malestar que reina en este país, hemos querido tomarnos un paréntesis, un respiro con este evento, para celebrar la vida y la esperanza, que es lo que Mahbaj transmite en sus poemas enjaulados. Hoy queremos dar las gracias a todas las personas y organizaciones que nos acompañan día a día defendiendo la justicia, la libertad, la convivencia en una unidad respetando la diversidad y valorando a los seres humanos sin hacer distinción alguna. Hoy queremos llenarnos con el ánimo y energía y esa inspiración que Mahbaj ha sabido plasmar en sus poemas, para que mañana y cada día de los venideros tomemos impulso y nos podamos dedicar con más fuerza al apoyo de todas esas personas que luchan por sus creencias sin rendirse. Así que gracias por estar esta tarde con nosotros. Qué mejor día el de hoy, el de San Jordi, el del Día del Libro, para celebrar cómo la literatura, cómo la cultura nos hace mucho mejores. Y quiero traer unas palabras también de una mujer valiente, una mujer que pese a todo ha decidido seguir en pie como es Malala, ¿no? Y decía que en su vida ella tenía dos opciones, estar callada y morir o hablar y morir.
y que ella decidió hablar. También lo ha hecho ella. También ha decidido hablar con poesía que hoy tenemos en un libro maravilloso editado por Manuel Borràs, que es el mago, ¿no? que ha hecho que todos esos versos, todos esos pensamientos que durante 10 años nuestra gran autora podía escribir en papelitos, en servilletas que encontrara, hoy tengan la dignidad de un libro maravilloso editado por una editorial, Pretexto, que no es un pretexto, sino es toda la gran verdad de la justicia frente a la injusticia. Así que muchísimas gracias por esa labor de editorial, que además ha sido premiada por el Ministerio de Cultura en 2 ocasiones. ¿Quién mejor que tú, Manuel, como cabeza ejecutora de esto, para que nos puedas hablar ahora de estos poemas enjaulados, para que los saques de esa jaula? Bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias. Quiero decir antes de nada que estoy muy feliz de poder haber contribuido a la difusión de esta gran poeta, de estar esta tarde con todos ustedes y celebrarla. Les agradezco en mi nombre y en el nombre de la editorial su compañía, también la hospitalidad de esta casa, que duda cabe. Y sobre todo yo quiero hacer especial hincapié en mis agradecimientos iniciales a Amaya Blanco y a Rima Sher Mohammadi, porque han sido las verdaderas magas, porque fueron las que pusieron en mi conocimiento la obra de esta grandísima poeta. Es verdad que nuestra poeta ha sido víctima de la intolerancia y el fanatismo, del despotismo de una teocracia de todos conocida y que ofende los ideales democráticos de cualquier sociedad avanzada. La soberbia triunfa en esos ámbitos. Lo que ignora, y eso es lo grave, es que triunfa en el vacío porque ella misma, ella en sí misma, está vacía, solo anima el odio y la muerte. Quiero, no obstante, dejar bien claro desde ya que la editorial Pretextos, a la que represento, no ha editado a Mahbaj Sabeh por su condición de mujer perseguida y sojuzgada, aunque como tal cuente incondicionalmente con toda nuestra simpatía y apoyo, sino porque, a nuestro parecer, es simple y llanamente una gran poeta. Una poeta arraigada en la ya antigua y muy fértil tradición poética iraní. Una tradición, todo hay que decirlo, tan poco conocida por nosotros y en cierto modo tan emparentada a nuestra también larga y antigua tradición poética. Ojalá sirva esta edición que hemos realizado con tanto amor y respeto como primer eslabón para que se conozca con mayor amplitud la poesía de aquel precioso país y no menos preciosa cultura. Llevo años diciendo que lo importante en un poema no es lo que uno ha escrito, sino lo que uno es capaz de hacer que vuelva con lo que uno ha escrito. La poesía, aparte de hacernos mejores, es la llamada que nos hacen las voces más antiguas germinadas en nosotros. A esas voces las escuchamos a través de los poemas de Mahbaj Sabeh. Voces que nos reclaman y voces que nos dicen que pertenecemos a un continuum que está más allá de nuestras propias identidades. A menudo no somos conscientes de cuántos son los que se expresan en nuestras propias palabras y qué es lo que nos traen esas palabras en forma de un poema. Identificamos en la poesía de Sabeh
la lengua del corazón, el firme latido del sentimiento, nunca del sentimentalismo. No hay un solo rasgo de amargura a lo largo de este libro. En todo caso, una leve queja lejana y una firme solidaridad con el sufrimiento ajeno, intrínsecos siempre a toda poesía de parte de la vida, que no perturban para nada la meta a la que se dirigen estos poemas enjaulados. En un momento de este magnífico libro nos dice la poeta, en concreto en la página 69, cuando llega el olvido ya no existe la pena. Esa es su sana actitud ante lo que acontece. Para ella, el miedo es aquello que nos puede exponer más al peligro y por eso, en su precioso poema El sentir del mar, se identifica con un pez que no conoce el miedo. Los poemas enjaulados, aunque en efecto fueron enjaulados por la vicisitud de su encarcelamiento, no lograron las rejas que dejasen de ser esencialmente amorosos en un doble movimiento hacia la divinidad y hacia lo humano. Son poemas, sí, que se mueven entre rejas y celdas, pero no por eso dejan de ser portadores de esperanza, de una mirada siempre positiva y a favor de la vida. Ser hoy una persona pesimista, negativa, escéptica, es lo fácil. Lo difícil, casi diría revolucionario, hoy es ser optimista, positivo, tener esperanza, en definitiva. Esa es la poeta Mahvash Sabeh. El verdadero diálogo, y con esto acabo, en poesía consiste en entender lo que el otro dice. No consiste en entender lo que el otro dice, sino en atenderlo, en hacerle un sitio en nuestro interior. Saberlo depositar, en definitiva, en nuestra alma. Se trata de algo tan simple como de escuchar, de saber escuchar la voz del otro, de comprobar cómo resuena en nosotros, de exponernos, en definitiva, a ella. Hagámoslo con estos poemas enjaulados para salir precisamente de esa jaula que no nos permite ya ni siquiera intuir al otro en su dolor, en su alegría, en su honda celebración de la vida. Muchas gracias. Qué gran razón, Manuel, ¿no? Que el acto más revolucionario es ser optimista y ser positivo, porque es lo más difícil de hacer y precisamente por eso, como dice una amiga mía, no merecen la pena las cosas, sino que merecen la alegría. Marina Marroquí. Ay, te tengo aquí a mi vera, poeta, que recibe un email en el año 2016 y te lanzas a decir, yo quiero colaborar con esto, porque se pone en contacto contigo la traductora de los poemas al inglés y te dicen, esto tenemos que hacerlo volar, tenemos que abrir esa jaula, ¿no? Y hacer que los poemas vuelen lo más lejanos posible. Y ahí llegas tú y con ese arte de poeta también, de traductora y con ese sentimiento, te metes en un trabajo muy duro y muy difícil porque no es solamente lo que dice Manuel, traducir, sino meterte en el sentimiento y escribirlo de nuevo, ¿no? Y ahí haces magia. A ver. Hola, hola, ahora. Pues así es. A mí me llegó un correo electrónico un día trabajando en mi oficina de Bahiji Naqshbandi, que es la escritora británico-iraní, que tradujo los poemas al inglés
que en su versión inglesa son los Prison Poems. Y bueno, decía que había tenido una repercusión, estaba teniendo una gran repercusión, se le dio el PEN International, el premio, del que aquí tenemos hoy a una persona que lo va a representar. Y bueno, estaban teniendo muchísima repercusión en todo el mundo y se quería traducir a varios idiomas. Entonces me preguntaba si yo podía asumir esa labor. Inmediatamente yo no conocía el libro y cuando lo empecé a leer dije, ¡buah! Esto hay que traducirlo porque me parecía que los poemas tenían una fuerza descomunal, ¿no? Y entonces empecé, pero me di cuenta en cuanto empecé que no iba a ser tan fácil. Primero por eso, por la sutileza que tienen muchos de los versos, ¿no? Y pues, sobre todo por la dureza, porque claro, es lo que decía Nuria, para mí traducir no es simplemente coger un idioma, ¿no? y poner, bueno, aquí pone esto, estas palabras, pues pongo las mismas, pero en castellano no. Yo lo que quiero es transmitir ese sentimiento. Entonces, para eso primero lo tengo que sentir yo y luego trasladarlo a mi idioma de una forma poética. Claro, ¿qué pasa cuando intentas sentir imaginar siquiera cómo una persona puede sentirse en esa cárcel, en esa situación? Yo no podía hacer más de un poema al día, porque acababa llorando la mitad de las veces, acababa rota. Yo es que no sé cómo lo soportó ella, la verdad, no tengo ni la más remota idea. Mi admiración hacia ella es total, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya llevaba gran parte del libro traducido, digo, bueno, voy a ir buscando, a ver, esto tiene que ver la luz, porque no quiero que se quede en un cajón. Y empecé a buscar editorial y finalmente doy con Manuel Borràs, le mando los poemas y se queda impresionado. Me dice, sus primeras palabras fueron, me impresiona la fuerza de esta poeta y hay que traducirlos, efectivamente, hay que publicarlo. Pero me dice que su editorial tiene por norma, como política, digamos, para ser fieles al original, traducir desde el original. Y claro, yo estaba traduciendo desde el inglés, porque yo estudié árabe, pero farsi no. Es una tarea que tengo ahí pendiente. Y entonces me dice, pero ¿por qué no buscas a otra persona que te pueda ayudar, traductor de farsi, y que podáis hacer un trabajo conjunto? Y dije, pues buena idea. Entonces ahí es donde entra Rima, que conocía yo de hace años, colega de la profesión, y entonces se lo propuse y empezamos. Pero claro, Bahije Nakjavani desde el principio en su prólogo dice que no es una traducción, es una versión de los poemas que ella tradujo con su madre. Después su madre murió y siguió traduciendo con su padre. Y cuando volvimos al original vimos que había mucho trabajo y tuvimos que empezar de cero prácticamente. Ella vive en Barcelona, yo en Canarias, trabajábamos por Skype, nos conectábamos cuando terminábamos de trabajar y de acostar a los niños y eran horas y horas durante meses y meses y eso no se acababa nunca. Sí, sí. Además, el primer escollo fue también encontrar los originales, porque Mahbás sacaba los poemas de la cárcel a través de las visitas a escondidas en servilletas, o papelitos, no sé, lo que encontraba, ¿no? Lo iba sacando. No sé de qué manera llegaron a Bahije y ella los tradujo y también a través, creo, de un familiar llegaron a un editor que precisamente está aquí en la sala, de la Fundación Nehal, que lo publicó un primer volumen de poemas. Pero había otro segundo volumen que acaba de salir en persa, pero que en su día, cuando nosotras estábamos traduciendo, todavía no estaba. Entonces nos pusimos en contacto con la Fundación y finalmente nos lo hicieron llegar. Pero aún así, no todos los originales estaban ahí tampoco, porque lo que hizo Bahije Nakjavani fue una recopilación y una reordenación de esos poemas para ponerlos por categorías, para que el lector occidental lo entendiera mejor, ¿no? Entonces los ordena por semblanzas, por plegarias, por retratos y así vamos comprendiendo mejor y nos va llevando por ese viaje que ella hizo en la cárcel.
Entonces nos pareció que era un enfoque muy bueno y lo queríamos mantener y queremos mantener ese orden porque servía mucho para la comprensión, pero no encontrábamos los poemas, ese era el problema. Y bueno, nos faltaban algunos, supimos que también se habían traducido al italiano y la versión era bilingüe, entonces conseguimos esa versión y pudimos obtener los que faltaban de ahí y al final, después de una labor muy larga, solo ha quedado un poema que no se ha podido encontrar el original, que habla de cómo trasladan a Mahbub de la prisión de Bin a Rajaishar. Entonces, ese poema es muy delicado, justo se mencionan los nombres de las prisiones y ella no nos lo ha podido facilitar tampoco. Entonces, es el único que no está incluido en esta publicación, pero todos los demás se pudieron encontrar. Y bueno, de esta manera, pues tan tortuosa, lenta, pero tan apasionante a la vez, fuimos encontrando toda la belleza y todas las sutilezas de la poesía y pudimos al final hacer esta versión que intenta ser lo más lírica posible, pero también lo más fiel posible al original, ¿no? Y finalmente, además, lo que nos pasaba es que teníamos dudas, porque claro, hay veces, ¿no?, que hay palabras que pueden tener doble sentido. Necesitábamos consultar con ella, pero ella estaba en la cárcel, pero finalmente fue liberada, que fue, yo me acuerdo ese día que llegó un vídeo a través de amigos, fue llegando y a mí me llegó el vídeo de cómo salía de allí y yo me caí al suelo llorando. La verdad que fue una emoción. Y bueno, después ella pudo viajar, solo ha podido hacer 2 viajes, creo, y de todas partes del mundo donde fue, no sé por qué, pero fue a Barcelona, donde vive Rima. Sí, este libro es que es mágico, todo lo que ha ocurrido con él, ¿no? Yo cuento ahora algunas anécdotas, pero podría estar toda la noche. Y sobre todo porque es una cadena de mujeres ayudando a mujeres y alzando la voz, ¿no? Es verdad. Una magia total. Y bueno, Rima pudo conocerla, pudo consultar todas las dudas. Y luego además pudieron seguir en contactos porque no habíamos terminado, entonces si nos salían más dudas, ella siguió en contacto y nos fue solucionando todo y además corroboró nuestro enfoque. Nos dijo, sí, yo lo que quiero no es una traducción literal que sea palabra por palabra, sino otro poema en castellano que transmita la sensibilidad y los conceptos del original. Entonces eso nos reafirmó en nuestra postura y nos animó para terminar, porque el proyecto varias veces hemos estado a punto de abandonarlo, porque lo dábamos por imposible. Después hubo muchísimos problemas con la maquetación para poder hacer el libro bilingüe. Después hubo una pandemia en la que seguimos y no se pudo presentar. Y claro, yo no me lo creo que esté aquí, me parece un sueño. He soñado con este evento varias veces. Pero por fin es realidad y la verdad que, bueno, todo este esfuerzo que a nosotras nos ha parecido enorme, en el fondo no es más que un granito de arena, ¿no? Nuestra pequeña aportación, porque yo decía, ¿qué podemos hacer estando aquí tan lejos, en un país libre en el que podemos hablar? Por lo menos poder aportar estos versos, que la gente los conozca, por su aportación literaria, que creo que es mucha, y también humana, porque no hay eso, ni un ápice de rencor por todo lo que te enseña, la actitud de vida que te enseña. A mí me ha hecho crecer también mucho, no solo como traductora, sino como persona, ¿no? Entonces, eso es para nosotros también una muestra de agradecimiento a todas esas personas que luchan en el mundo por defender los derechos humanos y sus creencias a pesar de todo, ¿no? Así que gracias a todos los que nos han apoyado y les animo a seguir compartiéndolo para que esto sea una bola que no se pueda parar. Gracias. Un aplauso para ella. Pues, si os parece, vamos a oler a qué huele la poesía, porque habéis hecho posible algo tan mágico como que sintamos con todos los sentidos, y el olor de la poesía es uno de ellos. Así que, Anabel Alonso, te invito a este segundo poema, a que subas y le vamos a dar un fuerte aplauso.
Gracias. Bueno, es un gran honor para mí estar aquí, participar, ser también una pequeña parte de este proyecto y haberme dado la oportunidad y tener la suerte de poder conocer a esta autora y este libro, porque es realmente alucinante. Me estoy leyendo el libro poco a poco y con tranquilidad. Me pasaron los poemas que escogieron las traductoras, que yo pensé que quién mejor que ellas, ¿no? Mucho mejor que yo, que están en la esencia. Y hay que reconocer que la vida os lo ha puesto tan difícil como a ella, ¿no? Este libro, difícil escribirlo y difícil traducirlo. Está complicado, pero aquí está. Y nada, quería simplemente antes de leer este poema decir que al hilo de lo que está pasando también en nuestro país estos días, ¿no? En una democracia plena que no se puede consentir que nadie sea amenazado, perseguido, encarcelado, incluso asesinado simplemente por pensar, sentir, creer o pertenecer a una etnia diferente. Es inconcebible. Y nada, paso a leer el poema. El perfume de la poesía, dedicada a mi madre, a la que tanto quise y quiero. Me apoyo bajo el único granado y me siento en silencio, pues sobre mí recae toda la carga de estas cautivas. En cada esquina, grupos de mujeres conversan entre ellas, entre la sombra rota del muro de la celda, mientras que, abstraídas, otras jóvenes caminan apenadas, impotentes, mustias y doloridas. Debajo de una sombra, un grupo está sentado y escucha a una mujer que canta con tristeza. Las ondas de su voz, tristes y poderosas, viajan con la brisa. Otras se encorvan sobre su colada, se inclinan bajo la cuerda de por sí ya vencida por el peso de la ropa. Sobre nosotras, inconscientes, ha caído el otoño y ha desnudado ya las ramas yermas. Aquí sentada está nuestra amable Fariba. Acaricia la frente de una anciana indefensa. Grita sus injusticias, su soledad caída bajo la inocencia. Y yo tan solo puedo ahogarme en las lágrimas vertidas por una mujer enjuta e inconsumida. Y me ahogo en la sangre derramada por las venas de aquella frágil chica. Y me ahogo por el llanto amargo y pesaroso de una chica forzada a sellar la sentencia de muerte con su dedo. Yo me muero con ella. Si otra, de algún modo, se salva de la horca, me colmo de alegría. Y si una adicta exhausta se queja sin cesar, llora y se queja durante la noche, yo me enfermo con ella. Me angustio más incluso hasta que rompa el día. Por eso yo remojo este pan frío y alcanforado con el perfume de la poesía y alumbro con la luz estos rostros cetrinos. Mando mis sueños igual que las olas al sentir de una alberca de agua estancada que ha perdido la fe. Y envío esperanzas de volar a aquellas aves de alas atadas en sus jaulas. Porque a mi percepción le duele tanto cada mujer pisada por la tiranía que me desmayo y pierdo la conciencia. Me apoyo bajo el único granado y me siento en silencio, pues sobre mí recae toda la carga de estas cautivas. Nunca pisoteadas, nunca, siempre en alto. Como decía Emmeline Dickinson, ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos de pie. Qué grandes y qué inmensas somos.
y cómo nos quitan ese derecho a saberlo para que sigamos estando caídas, ¿no? y midiendo poquito. Pero cada vez somos más y nos estamos levantando más en pie. Y esto ya no para, ya no hay manera, ya no hay silencio, ya no hay jaula, ya no hay prisión. Ahora somos mujeres, como nuestra compañera, que no voy a poder decir bien su apellido porque es muy largo y muy raro para mí. Así que, con nombre de pila. Muchas gracias también por esa labor de costurera, ¿no? Que con ese hilo morado ha sido también tejiendo una maravillosa poesía junto a ella. Bienvenida también. Otro aplauso para ella, por favor. Pues muchísimas gracias. Estaba escuchando a Anabel y estaba pensando, Dios mío, la poesía es bella cuando se traduce, pero es tan bella cuando se oye, cuando alguien sabe leer realmente, ¿no? Y estoy segura que si Mahvash está viendo, estará disfrutando mucho. En una de sus entrevistas, Mahvash Sabet dice algo que a mí me impacta mucho. Ella dice que una de las razones por las que ella escribía era porque pronto, estando en la cárcel, descubre que escribir, y tan solo escribir, le iba a ayudar a poder vivir en la cárcel. En los últimos 15, 20 años especialmente, las memorias de muchos de los presos políticos en Irán, sus vivencias, sus testimonios, ofrecidas en forma de memorias o en forma de informes a organizaciones internacionales, relatan la manera tan absolutamente violenta con la que el gobierno de la República Islámica de Irán trata a los presos en general, pero especialmente a los presos de conciencia y los presos políticos. Las torturas, los juicios, las condenas, la manera que les mandan de exilio cuando ya saben que están durante un tiempo ya instalados, deciden exiliarles y mandarles a lugares lejanos, como un largo etcétera de cosas que hacen para presionarles y para someterles a una situación de absoluta opresión durante mucho tiempo. Estos testimonios nos ayudan también a darnos cuenta de las vivencias entre estas mismas personas. Muchos de ellos son activistas, escritores, poetas, presos de conciencia, personas que simplemente por su activismo, simplemente por su firmeza en su convicción o simplemente porque quieren cambiar algo, han tenido que pagar un alto precio. Mahvash, cuando salió de la cárcel, dio muchas entrevistas. Una de ellas relata cómo, aparte de escribir, pronto se dio cuenta que estando en la cárcel no iba a estar simplemente para estar, aceptando las condiciones que hay, sino que ella tenía que aprender a vivir estando en la cárcel. Cuando Amaya comentaba que ella cuando vino a Barcelona contó una anécdota muy impactante. Dijo que el día que entró en la celda, en la sección común, se dio cuenta que el colchón estaba muy sucio. En general la celda estaba muy sucia. Entonces decide ir a bañarse, a ducharse. Entra en el baño y se da cuenta que aquello era absolutamente insoportable, de lo sucio y lo mal que estaba. Entonces, en un momento, dice que se da cuenta de que ella había llegado ahí para cambiar este lugar, no para estar ahí viendo cómo está de mal y simplemente aceptar a vivir en aquella condición. Esta anécdota se me quedó grabada, así como otras muchas que contó ella, pero he pensado que para esa parte del programa de hoy puedo contaros el testimonio de sus excompañeras de celda, cómo ellas han visto a Mahvash Sabet, porque aquí está el libro, ella como poetisa, que van a leerla, pero quizá les puede interesar las vivencias de las personas que han compartido mucho tiempo con ella en la celda. Hablé con Sami Rashidi, es una compañera de celda de Mahvash y Fariba. Ellas estuvieron durante algo así como 2 años en una celda muy pequeña, que ella me contó que era de 3x5, y que Sami me comentaba en la conversación que tuvimos cómo
estando acostadas, apenas había lugar para moverse, estaban cuerpo al lado de otro. Y que una de las primeras cosas que le impactó es que nada más entrar, Mahvash le dijo, mira, aquí vamos a decorar en esta pared, como estás viendo, con pipas y con piel de fruta, para que este lugar se convierta en un lugar bonito para estar. Y que para ella era como surrealista ver en una celda con estas dimensiones, estando ellas tres, que pronto además entró otra cuarta persona ahí, habían embellecido una pared. Cuando por las mañanas se despertaba escuchando a Fariba y Mahvash cantando y leyendo oraciones y meditando, recordando a Dios y recordando el sentido de las dificultades. Y cómo a lo largo del día tenían hábitos, tenían un horario para hacer ejercicios, un horario para aprender, un horario para escribir. Trataban de crear hábitos para que estuvieran constantemente en un proceso de aprendizaje. Sami fue la persona que Mahvash, después de escribir, ella me contó que en las 3 capas de una servilleta de papel había llegado a escribir 100 versos. Y cómo ella había aplastado estas servilletas para aplanarlas y los había cosido en el abrigo de Sami para que ella fuera, cuando iba a ser liberada, pudiera sacar estos poemas fuera y darlo a la familia de Mahvash para luego poder digitalizarlo y mandarlo a Francia, como comentaba Amaya, para que Bahiye Nakhjavani pudiera traducirlo. El amor, el cariño y la admiración con la que esta chica hablaba de Mahvash para mí fue muy impactante. Ella dijo, ojalá hubiera estado yo ahí 10 años para poder llevar el peso de la condena de 20 años de Mahvash con ella, porque a ella le debo mi libertad, a ella le debo el haber aprendido a crecer durante los meses que estuve con ella encarcelada. También hablé con Mahdiye Golru, una chica joven que entró a cumplir una condena de 2 años y unos meses y que también compartió celda con Mahvash Sabet. Ella comenta cómo estaban en una celda, ella tenía en la cama número 3 y Mahvash en la cama número 1, y cuando por la noche apagaban las luces, ella dice que la imagen de ver a Mahvash con su cabello blanco y largo, que ella abría la trenza y lo iba peinando, ella decía que cada noche la miraba, pensaba, cuando Dios habla de los ángeles, se refiere a esta persona que me está acompañando y me está haciendo de madre durante este tiempo. Ella me comentó que en el momento que ella estaba encarcelada, entraron un grupo de presas bahá'ís de la comunidad bahá'í a cumplir condena. Y había un grupo de mujeres que las trataban de manera desagradable porque las consideraban como personas intocables, que había que evitar un contacto físico con ellas. Y cómo ella estaba tan impresionada de que a la hora de tender la ropa, ellas intentaban todo lo posible para que la ropa de ellas no tocara la ropa de estas presas bahá'ís. Y las presas bahá'ís lo justificaban diciendo, no, claro, es que si lo ponemos uno al lado del otro no se iba a secar. Y que ella entendió que con este gesto ellas no querían humillar o hacer que el otro se sintiera mal con su prejuicio. Las mañanas, las horas de hacer gimnasio, las horas en las que animaban a que las que sabían algo enseñaran algo a las otras, se había convertido, dice aquello, en una experiencia de crecimiento constante. Decía que Mahvash, y eso estoy segura que a mi compañera Amaya le gustará escucharlo, ella comentaba que Mahvash cada día cuando escribía un poema le decía, siéntate y te voy a leer lo que he escrito hoy. Y dice que el mejor regalo de su vida había sido el día de su cumpleaños, cuando Mahvash le dedicó un poema, que a propósito me dijo que no está en el libro, así que nada, nos queda para el segundo. Estas vivencias, junto con muchas otras que ella comentaba, de la grandeza del alma de ellas y cómo
en ningún momento había escuchado palabras de queja o palabras violentas o de desagrado, ni por parte de Mahbash ni por parte de Fariba. También contó que para organizarse dentro de la celda, y eso me parecía también impactante, tenemos que darnos cuenta de que estamos hablando de presas que cumplen condena por asesinato, por robo, y también poetisas y pensadoras y activistas, y que entre Mahbash y Fariba habían organizado para que en la celda hubiera la figura del representante de la sección, y que esta era la persona que de alguna manera organizaban las cosas, y cada vez le tocaba a una persona. En una ocasión le tocó a una Bahá'í, y la funcionaria dijo que no podía ser, que esta función, que era la persona que de alguna manera hacía de portavoz de las presas, que no le iba a poder cumplir esta Bahá'í, y que le había impresionado cómo todas las presas se levantaron en protesta diciendo que cómo iban a poder consentir, cómo iban a hacer una réplica de lo que estaba pasando fuera de la cárcel, dentro de la cárcel, y que ellas no iban a permitir que pasara eso. Me impactó porque Mahbash en una entrevista contó que lo que había aprendido estando en la cárcel es que en poco tiempo una persona es capaz de transformar el entorno para que la cárcel se convierta en aquella sociedad soñada por muchas de las mujeres que estaban ahí dentro. Habían llegado a entenderse. No solamente a entenderse, habían llegado a quererse, a amarse realmente. Algo que ella dice que era constantemente su obsesión de enseñarles cómo había que querer al otro. No solamente había que aceptar y tolerarlo, sino había que llegar a querer al otro. No quiero quitaros mucho tiempo, había muchísimos testimonios que a mí realmente me impactaron. Los meses de aislamiento, como Mahbash relata que constantemente en su mente pensaba que yo estoy aquí para probarles a ellos que no está bien lo que ellos piensan de nosotros, que la verdadera pared que nos separa, la celda verdadera es la que crea la mente humana separándose los unos de los otros. Y que para ella esto era lo más importante. Cuando en una ocasión le preguntan que por qué no decide dejar a Irán, porque ahora ya está en libertad, y recuerdo que incluso Víctor Amela para la Contra la Vanguardia le hizo esta pregunta, ella contesta que ella ama a Irán, que Irán es la tierra sagrada para los bahá'ís, porque es la tierra de donde nace el profeta de la fe bahá'í, y que para ella es una obligación moral quedarse ahí para ayudar a que desaparezcan estas paredes que separan a las personas. El último testimonio que me gustaría compartir viene de una mujer que también compartió cárcel con Fariba y con Mahbash. Es la hija de uno de los líderes de la Revolución Islámica de Irán, de Faezeh Hashemi, Rafsanjani, la persona que de alguna manera iba a sustituir a Khomeini en su tiempo. Luego hubo unos cambios que no vamos a entrar en ello, pero el caso es que ella es una de las personas más prominentes de la sociedad política iraní actual. Recientemente en Clubhouse y con la sala más grande de público iraní, unos 16.000 personas, el moderador le pregunta sobre los bahá'ís. Y por primera vez una figura tan prominente en Irán se pronuncia sobre los derechos de los bahá'ís en Irán y hace referencia al tiempo que estuvo encarcelada con Mahbash y con Fariba. Y comenta cómo hay una opinión errónea dentro de la sociedad iraní porque el gobierno ha difundido esta calumnia de que esta religión, sus seguidores son espías de Israel y que eso no es verdad y demás. Entonces entra a explicar eso y termina diciendo, yo compartí celda con ellos y he podido ver
cómo ellos son mucho mejores que nosotros, son capaces de sembrar amor y unidad y fraternidad entre las personas que están ahí. Hemos escuchado el poema de ella, cómo habla del sufrimiento de las demás personas. Y es impactante cómo una persona es capaz de mantenerse con este espíritu no durante un mes ni un año, sino durante 10 años, tanto que ella dice que cuando ha salido de la cárcel echaba de menos a sus compañeras de celda, a las personas que estaban compartiendo con ella estos años. Creo que la persona de ella, más allá de ella como poetisa, es un ejemplo de resiliencia constructiva, una resiliencia que busca no solamente afrontar las dificultades con un espíritu positivo, sino que construir algo de una sociedad que está derrumbándose y que se está intentando luchar contra las injusticias. Así que espero que disfruten mucho de la lectura del libro. Estoy segura que con cada verso se van a acordar de todos estos rasgos tan especiales de Mahvash y que nos va a dar mucha inspiración para poder nosotros también afrontar las dificultades con esta clase de resiliencia. Muchas gracias. Qué bonito rima. Hasta tu nombre es pura poesía. No sé cómo os quedáis, porque cuando uno escucha estos testimonios de todas estas mujeres tan valientes, que en el fondo deberíamos de ser todas y cada una de las personas que formamos parte de la sociedad, es lo que también estamos debatiendo aquí, ¿no? La queja frente a la acción. ¿Qué podemos hacer todas y cada uno de nosotros y de nosotras para cambiar la sociedad? Y eso está en nuestras manos. No podemos esperar a que la política que está arriba, ¿no? Sino que todos y cada una de nosotras, con cada decisión, podamos derribar esas prisiones, ¿no? Y podamos ser las personas que necesitamos ser, no quienes esperan que seamos. Os quiero presentar a Cristian Borowski, que también tiene mucho que decir y que hacer, porque lleva 20 años en Amnistía Internacional ayudando a muchas personas que también, como ella, están siendo encarceladas, no solo de obra, no solo con unas rejas físicas, sino con otras rejas, ¿no? Que son las de acallar las palabras y, por lo tanto, silenciar la libertad. Así que te doy la bienvenida, compañera. Bueno, me voy a quitar la mascarilla. Me alegro mucho de poder estar hoy aquí y compartir ese acto por la publicación en español de los poemas de Mahvash. Estuve también en la publicación de los de inglés, de los Present Poems. Y, en fin, es una alegría que también haya ahora la edición española. 10 largos años ha estado Mahvash en la cárcel, injustamente, desde luego, porque básicamente estaba encarcelada por su fe. Y junto con ella, bueno, en distintos sitios, los otros 6 compañeros de los que formaban los Yaran, Fariba, Said, Yamaluddin, Afif, Beruz, Wahid, probablemente los pronuncio mal, pero los llamo ya por sus nombres de pila porque a lo largo de esos 6 años que hemos acompañado su caso, se nos han hecho como muy cercanos y casi forman parte de la familia. Nos habría encantado conocerles a todos en persona, porque cuando se conoce a un preso liberado, eso supone para nosotros también una gran alegría y una emoción muy profunda. A lo largo de los años, que son muchos, que hemos tenido, que estoy en Amnistía, que son 20 años ya, hemos tenido esa suerte en varias ocasiones y siempre ha sido algo que se graba en la memoria y no se olvida nunca. Parece ser en esas situaciones que se restablece un orden, porque cuando ves delante de ti una persona
que ha sufrido malos tratos, juicios y condenas injustas, años de prisión, y ves a esa persona delante de ti en libertad, como siempre ha debido estar, entonces es como si las cosas vuelven a su sitio, ¿no? Y eso es algo que se agradece mucho. Y esas situaciones también nos confirman con mucha claridad que tiene sentido el trabajo que estamos haciendo en Amnistía. Porque lamentablemente hay una realidad innegable. Hoy por hoy son numerosas, muy numerosas, las personas encarceladas, no solo en Irán, sino en muchos países del mundo, simplemente por ser quienes son, por su etnia, por su color de piel, por su género, por sus creencias y opiniones defendidas pacíficamente. En Amnistía creemos que no hay que resignarse a esa tragedia, sino hay que levantar la voz para decir que no estamos de acuerdo y pedir la libertad de esas personas. Hay que recordar a las autoridades, entre otros convenios que han firmado, en primer lugar, la Declaración Universal de los Derechos Humanos como denominador común de aquello que es o debería ser inviolable. De esa manera se ha conseguido parar ejecuciones, evitar torturas, cambiar leyes, proteger a personas amenazadas y un largo etcétera. Todo esto se puede lograr con la ayuda inestimable de personas de todo tipo, jóvenes, mayores, casados, solteros, con muchos estudios o pocos, no importa. Ciudadanas y ciudadanos de a pie que simplemente no son indiferentes al sufrimiento ajeno. En los 60 años de existencia de Amnistía Internacional, miles y miles de personas han salido en libertad por la insistencia de estas personas que han repetido 1000 veces que esas personas merecen estar en libertad. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Cómo funciona? A los gobiernos les interesa, a todos los gobiernos les interesa darse una buena imagen en el exterior. Por eso, denunciar los abusos mediante artículos, notas de prensa, exposiciones. Nosotros teníamos una que ha viajado por muchas ciudades de España, vídeos, acciones en las redes sociales, de 1000 maneras dar visibilidad a estos casos de abusos de derechos humanos. Esto es un arma que puede ser muy eficiente contra ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas y otros abusos. El trabajo con los medios se complementa por escribir cartas o correos electrónicos a las autoridades y animar a otras personas a enviar cartas igualmente. Para facilitar esa tarea, nosotros tenemos modelos de cartas en la página web que uno se puede descargar, firmar y enviar. En mi equipo enviamos una carta cada día en relación con los 2 casos que llevamos ahora mismo, que son las mujeres en Irán que se quitan el velo y por eso están encarcelados, y otro caso en los Emiratos Árabes. Y una carta cada día, como la gota de agua que acaba con la piedra. Y los gobiernos correspondientes no nos contestan, pero ven esas cartas cada día. Y les recuerda que la situación de esas personas no está resuelta aún. Igual les parece un poco anticuado eso de escribir cartas y enviar cartas hoy en día, que todo va por la tecnología, pero una carta abulta mucho más que un correo electrónico. Sí, es así. Y además, en determinadas acciones vienen miles de cartas de muchos sitios del mundo, y esos son sacos de cartas, que para tirarlos es mucho más esfuerzo que hacer clic, clic, clic y borrar correos. Una buena idea también es escribir a una persona presa a la cárcel donde se encuentra. Estas cartas suelen tener un efecto positivo sí o sí,
Quiero decir, si llegan al destinatario o incluso cuando no llegan al destinatario. Si llegan al preso, a la persona que está encarcelada, le da mucho ánimo, porque muchos carceleros les dicen que están olvidados, que nadie se ocupa de su caso, pero cuando llegan cartas se dan cuenta, pues sí hay personas que se ocupan, personas fuera de la cárcel, fuera del país, igual al otro lado del planeta, que se están moviendo y que están intentando ayudarles. Eso les da una esperanza que su situación puede cambiar. Pero incluso si la carta no llega al preso en cuestión, también tiene un efecto sobre los carceleros, porque se dan cuenta que llegan cartas de países diferentes, lejanos en ocasiones, donde se conoce con nombres y apellidos el preso que es, la persona que sea, su historia y su situación, y se sabe que está en la cárcel X. Y claro, eso normalmente tiene el efecto que los carceleros tratan a los presos con más corrección. Y esto en muchos casos supone una mejora inmediata para los presos. Eso nos han confirmado varios presos liberados que hemos conocido y otros que nos lo han comunicado por otras vías, que su situación cambió cuando empezaban a llegar cartas. Les trataban mejor, les daban más comida, etc. Si antes les pegaban, luego ya no lo hacen. O sea, que mejora la situación inmediatamente. No los dejan en libertad inmediatamente, evidentemente, sino hay que tener mucha paciencia, porque hay que insistir mucho hasta que se consigue. A veces se consigue también, pero hay que tener mucha paciencia. Todas las personas podemos aportar nuestro granito de arena para que el mundo sea un poco mejor, un poco más justo. Para eso no hace falta un talento especial. Lo que hace falta es la convicción que todo ser humano, por el mero hecho de serlo, tiene el mismo derecho a una vida digna, a desarrollarse, a expresarse y, en suma, en ser feliz. Y por eso, si podemos aportar algo en ese sentido, bienvenido sea. Como decimos en Amnistía, el mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo. Muchas gracias. Qué importante eso que has dicho, de ser consecuentes. Pero sí que creo que hay que tener un talento, y ese talento se siente en el corazón. Es el de querer cambiar el mundo, porque hay mucho egoísmo y es mucho más fácil quejarse o conformarse que alzar la voz, porque eso implica mucha incomodidad. Pero si no lo hacemos nosotros y nosotras, ¿quién lo va a hacer? Y alguien que también hace mucho por eso es Gloria Anistal, escritora, poeta, profesora, fotógrafa, tiene un gran currículum, pero sobre todo está aquí porque ella está en el PEN Club Español, que además premió a nuestra querida autora, y por eso hoy está aquí para contarnos y para decirnos qué significa la palabra libertad también para ella. Otro aplauso, por favor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber invitado al PEN Club Español a este acto. Yo creo que es la mejor manera de celebrar el Día del Libro, presentar un libro como este, que a mí particularmente, desde luego, me ha dejado impactada completamente. Es un libro emocionante y que nos ayuda como personas. Entonces, yo lo recomiendo ya personalmente, no como secretaria general del PEN Club Español, sino como poeta y como persona, como Gloria Anistal. Creo que es un libro necesario. Con él necesariamente aprendemos. El PEN Club Internacional fue fundado por Catherine Amy Dawson Scott en 1921, de manera que este año precisamente es el centenario de su fundación.
Y al año siguiente, en 1922, se fundó el Pen Club Español. Lo fundó Azorín, fue presidente, y Ramón Gómez de la Serna y Pérez de Ayala y otros escritores españoles participaron con él en esa fundación. El año que viene, entonces, celebramos también nuestro centenario y vamos a hacer la publicación, la traducción del libro de Catherine Amy Dawson Scott al español. Lo vamos a traducir, ella hizo solo un libro y ese es el que vamos a tener un poco como conmemoración de nuestro centenario del Pen Club Español. El Pen Internacional fue una de las primeras organizaciones no gubernamentales del mundo y uno de los primeros organismos internacionales que se dedicó a defender los derechos humanos y la literatura y la libertad. El premio, particularmente el premio que se le dio a Mahbaz Shabet, fue el Pen Pinter. Este es un premio, como digo, que se dio en 2009 en memoria del dramaturgo ganador del premio Nobel, Harold Pinter, y se otorga anualmente. Tiene una peculiaridad este premio, es un premio muy curioso, porque se otorga anualmente primero a un autor de habla inglesa, tiene que ser residente de un país británico, irlandés o de la Commonwealth. Entonces, una vez que se le ha concedido ese premio, que en el año 17 se le dio a Michael Longley, el ganador de ese premio, más el Comité de Escritores en Riesgo del propio Pen Internacional, eligen a un personaje que no es de habla inglesa, y entre esos dos, el comité y el ganador del año, deciden quién es el ganador de ese premio que se llama Escritor en Riesgo. Y este es el premio que se le dio a Mahbaz Shabet, el de Premio de Escritor en Riesgo, entre, como digo, el ganador de ese año, que fue Michael Longley, y el Comité de los Escritores en Riesgo, en una ceremonia que se hizo en la Biblioteca Británica en 2017. Shabet fue liberada en septiembre de 2017 y casualmente, casualidades de la vida, yo estaba en Israel en esa época, justo visitando el Centro Mundial de la Fe Bahá'í, que está en el Monte Carmelo. Yo quedé pues conmovida por esa subida y jardines preciosísimo que es el World Center, el Bahá'í World Center, el Monte Carmelo. El Monte Carmelo para mí, aparte de, bueno, pues las referencias que podían tener en la religión, estaba sobre todo San Juan de la Cruz y como yo he sido poeta desde los 13 años, era algo muy mítico. Entonces, subirlo por allí y llegar a ese templo maravilloso con esa cúpula dorada y ver el mar, la bahía de Haifa, bueno, estuve a punto de convertirme a la religión Bahá'í. Pero todavía me falta un poco. En realidad yo había dejado la religión verdadera, la abandoné a los 13 años, entonces ya he decidido que ya no me apunto a ninguna otra. Pero esa, desde luego, conmueve. El lugar, me refiero, es espectacular, llama a todos los sentidos, deja totalmente conmovido. Y ese mismo año fue el año que liberaron a Shabet, algo ahí o ese mismo mes, algo ahí, no sé, los duendes hacen algo. Yo el libro creo que es un libro imprescindible, ya lo he dicho, es la historia de la resiliencia, decía Rima, es la historia de la superación absoluta cuando uno no puede, porque está maniatado de todo lo que le rodea es oscuro, hay que darle luz, y esta mujer le dio luz a todo lo que le aprisionaba y le dio libertad, fue capaz de ser libre y de escribir en libertad
en unas condiciones pésimas, las peores condiciones del mundo. Ya también se ha dicho que no sabemos hasta dónde podemos llegar hasta que la vida no nos pone en esas situaciones. Es cierto, pero este es un ejemplo. Para mí esta mujer tiene muchas similitudes con Mandela. Yo también visité la isla donde está la cárcel, donde vivió Mandela más de 20 años. Y igualmente allí, en esa celda, algo te inspira a ser mejor, algo te hace que en este mundo no estamos porque sí, sino que estamos porque tenemos que cumplir un mensaje, tenemos que cumplir una función, por ejemplo, la que cumple Amnistía Cristian. Yo solo puedo decir que el premio del PEN es un premio totalmente merecido. Es un premio a una mujer que no dejó ningún momento de hundirse. Ella tenía por encima de todas las cosas que conseguir, tenía ese mensaje, tenía esa función, estaba escrito que ella tenía que llegar a la cárcel para cambiar la cárcel. No estaba allí para vivir, también se ha dicho, no estaba allí para irse muriendo día a día, estaba allí porque tenía que hacer un cambio, si no de las estructuras, que se hace muy poco a poco, al menos de las personas que estaban allí. Las personas que estaban allí encarceladas tenían que salir de otra manera, tenían que ser mejores cuando salieran de allí. Y eso es lo que estuvo haciendo esta mujer. Aparte de eso, pues como poeta es impresionante. Y ahora tengo que agradecer a las dos poetas porque yo no entiendo farsi, desde luego. También es una asignatura pendiente que no sé si voy a estudiar, como la de la religión bahá'í, pero me gustaría mucho entender bahá'í porque adoro los idiomas. Y lo que habéis hecho ha sido un trabajo extraordinario, es un trabajo exquisito, es un trabajo que, claro, estoy hablando de más porque no entiendo, como digo, la lengua original, pero el resultado es exquisito, es magnífico. Tiene literalidad, tiene poesía, tiene unas imágenes increíbles y de ahí sí que se pueden fiar de mí porque yo, por encima de todo, creo que soy poeta. Tengo 9 libros de poesía publicados y algunos más en el tintero. Algo de poesía sé y digo que es un libro extraordinario. Un libro lleno de metáforas. A veces son unas metáforas que a mí me recuerdan a Pablo Neruda. Es un libro, ¿verdad? Me gusta que digas que sí. Es un libro lleno de fuerza y un libro, bueno, yo en el libro que tengo ahora en imprenta lo he puesto en la dedicatoria. No conocía a Mahba Shabet antes de la llamada de los bahá'í y Clarisa. Y ahora pues voy a, desde luego, hacer toda la publicidad que pueda sobre este libro, desde el punto de vista poético, que es muy bueno, y desde el punto de vista, desde luego, como mujer, como persona que busca siempre lo mejor de los demás, la empatía, la ayuda a las personas que están sufriendo, a las drogadictas, a las mujeres mayores encerradas, a las que están perseguidas por sus ideas, a las delincuentes, ayudar, hacerlas mejor, hacerlas crecer. Eso es un trabajo del que todos tenemos que aprender. La solidaridad, la empatía, la grandeza inmensa de alma de esta mujer. Bueno, y a mí me habían puesto en el programa que si quería podía leer un poema. Y que, bueno, estoy completamente humillada de pensar, después de Anabel Alonso, qué ridículo tan grande. Ahí está, ya lo vais a ver todos. Lo vais a comprobar, pero no puedo evitarlo porque es que adoro este libro, a mí me ha conquistado desde que lo tengo en las manos, pues lo paseo bastante, me gusta mucho y bueno, indulgencia es lo único que pido, indulgencia, porque voy a leerlo después de ella. ¿Por qué no me han puesto delante? Bueno, ahí voy. Es un libro es un poema que para mí resume mucho esta esencia de ella, el que cuando tiene un momento de hundimiento, cuando tiene un momento en el que está mal, no se lo permite y dice, vamos a
vamos a cambiarlo, esto tiene que cambiar, estas 4 paredes no me van a vencer. Bueno, se llama Me volví a levantar. Hundida en mis adentros, una mañana calurosa y torda, sola en el patio de la prisión, andando, me preguntaba acerca del camino cerrado. Meditaba en barreras, obstáculos, paredes, todos incomprensibles en las guerras y ataques. Y me dije, esta celda, esta barrera, no son limitaciones para mí. ¿Qué hago encerrada aquí? ¿Qué hacen mis alas rotas por las olas de la crueldad? Pero entonces lo vi, justo en el alquitrán, en medio del camino, surgiendo desde el seco corazón de la tierra, en una piedra grande, unas hojas se levantaban, tiernas y verdes. Y otro día, otra vez, ahí estaban de nuevo las plantas, una al lado de la otra, verde claro. Y al cabo, en todas las rendijas y rincones, allí donde alcanzara nuestra vista, crecían los abrojos, hojas, tallos y brotes a montones a lo largo y lo ancho. Y me dije a mí misma, ¿acaso eres tú menos que una flor con espinas? ¿A dónde ha ido la vida que había en sus raíces? ¿No tienes nada adentro que pueda florecer? Pero entonces sentí que se encendía en mis adentros un fuego, me llené de esperanza y de poder. Había estado débil, cansada, había caído, pero me erguí de nuevo. Bueno, pues muchísimas gracias. La vida es caer y levantarse y caer y levantarse, y si además eso lo hacemos de la mano de todas las personas que nos ayudan, ese levantarse es el rugido maravilloso de la rebeldía. Y para Rebelde, pues nuestra última invitada, que tiene mucho que decir porque conoce muchísimo todo lo que representa esta autora, y tampoco sé si voy a decir bien tu nombre, mira que no llamarte Pepita. Mejor lo dices tú, no vaya a ser que tu madre me miente por algún lado, pero bueno, forma parte de la comunidad Bahá'í aquí en España y además trae una sonrisa y una sorpresa que nos va a gustar mucho, así que bienvenida también tú. Muchísimas gracias. Bueno, pues la sorpresa son las palabras de Mahvash para este acto. Estimados amigos, damas y caballeros, recuerdo bien que en el Tribunal Revolucionario, cuando el juez anunció mi sentencia de 20 años de prisión, le pregunté con cierta ironía, ¿no sería más elegante que me ejecutaran? Él respondió, con calma. Quería hacerlo, pero no tenía pruebas suficientes. Recuerdo que en aquel instante me quedé mirándole fijamente con ganas de preguntarle. Recuerdo que en aquel instante me quedé mirándole fijamente con ganas de preguntarle, ¿acaso tuvieron pruebas para condenarme a 20 años? Cuando me llevaron de vuelta a mi celda estuve pensando y finalmente encontré la respuesta a mis pensamientos. Entendí la razón por la que a pesar de su deseo voluntad,
¿Ahora me oyen? Cuando me llevaron de vuelta a mi celda, estuve pensando y finalmente encontré la respuesta a mis pensamientos. Entendí la razón por la que, a pesar de su deseo y voluntad, no podían ejecutarnos. Resumiéndola en una frase, era por la presión de la opinión pública. Efectivamente, muchas personas, instituciones y organizaciones locales, nacionales e internacionales se levantaron para defendernos y evitar nuestra ejecución. Algunos representantes de dichas instituciones, a los que les debo mi vida en gran medida, están presentes hoy en este acto. Estimados damas y caballeros, los años de vida en diferentes celdas, pabellones y cárceles, a pesar de sus dificultades, me brindaron experiencias únicas. Vivir entre mujeres criminales y prisioneras peligrosas abarcaba muchos aprendizajes. También la convivencia con las presas políticas abrió nuevas puertas ante mí. Me alegro de no haber perdido en todos aquellos años mi vocación de escribir. Y a pesar de todos los peligros y vicisitudes, mis poemas enjaulados cruzaron muros, alambres y fronteras. En 2013, mientras yo seguía cumpliendo mi condena, se publicaba en el Reino Unido el primer volumen del poemario en inglés. Su presencia en este acto cultural, como señal de apoyo a la publicación en castellano del primer volumen de poemas enjaulados, me congratula y me abruma inmensamente. Esta traducción alzará aún más la voz de esta prisionera, llevándola a más países y territorios para demostrar, una vez más, que la opresión y la cárcel jamás podrán silenciar la voz de los oprimidos. Precisamente por eso, el poder de la pluma se gana la admiración y el apoyo. Para mí, que sigo sintiéndome una prisionera, y para mi poesía, a la que de alguna manera considero como un hijo nacido en la cárcel y privado de libertad, su presencia en este acto es un signo de esperanza y un gran honor. Esta prisionera no dejó de escribir durante todos aquellos años con el fin de mermar las intenciones de aquellos que pretendían terminar con nosotros con todas sus fuerzas. Me siento apoyada y agradecida. Ante todo, agradezco a la Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá'ís de España por el apoyo rendido a sus hermanas y hermanos espirituales en Irán durante todos estos años y por su atención hacia mis poemas. Me honra la presencia de su representante en este acto. Agradezco enormemente a doña Amaya Blanco y doña Rima Shir Mohammadi, quienes asumieron la gran responsabilidad de traducir esta obra, contribuyendo con su encomiable perseverancia a la rica literatura española. Estoy muy agradecida a Pen Club Internacional, que ha apoyado continuamente mis trabajos durante y después de mis años en prisión, y por vincular mi pluma con las de otros pueblos del mundo. Agradezco de corazón a Pen Club España, del que con mucho orgullo me considero un miembro. Agradezco humildemente a Amnistía Internacional, cuyas noticias de sus acciones emprendidas eran reconfortantes, tanto para nuestros corazones y almas como para los de presos políticos. Gracias a la editorial Pretexto por haber publicado esta obra y por no retener su apoyo. Espero que podamos disponer de la traducción y publicación de otros volúmenes de poemas enjaulados. Hasta el momento, el segundo y el tercer volumen de estos poemas han sido publicados en persa por la Fundación Española Nehal y la Fundación Noruega AFTA, respectivamente.
el cuarto y el quinto volumen se encuentran en las etapas finales para su publicación. No podría guardar solo en mi corazón mis sentimientos de gratitud y respeto por doña Bahía Nakhjavani. Querida señora Nakhjavani, su traducción del primer volumen de esta obra al inglés hizo posible que la voz de esta prisionera llegara al mundo a través de los muros de las cárceles de alta seguridad en Irán y que fuera traducida a otros idiomas. Les agradezco sinceramente a todos ustedes. Espero que pronto podamos contar con la traducción de otros volúmenes de poemas enjaulados en la rica lengua española. Atentamente, Mahvash Sabet. Gracias en su nombre. Gracias en nombre de Mahvash. En su día, cuando recibí estas palabras de Mahvash dirigidas a este acto, pensaba con qué podría contribuir de alguna forma, qué quedaba por reafirmar o resaltar. Desde el Comité de Solidaridad con los Bahá'ís de Irán y también desde el equipo de defensa de la Oficina de Asuntos Públicos de la Comunidad Bahá'í, lo que hacemos es informar a las autoridades y a la sociedad civil para conseguir concienciarles a la sociedad en general acerca del incumplimiento flagrante y continuo de los derechos humanos en Irán. Pero también desde dentro de Irán, los bahá'ís, lejos de sentirse víctimas, acuden a las autoridades a través de las vías legales para reclamar sus derechos. Y es muy importante que se trabaje desde ambos frentes, tanto el interno como el externo, porque como bien decía Mahvash en esta carta, la razón por la que no se les había ejecutado era la presión de la opinión pública. Gracias a las declaraciones públicas de las autoridades, especialmente de los países occidentales, gracias a las resoluciones de las Naciones Unidas en defensa de las minorías, de los bahá'ís, pero también de todas las minorías en Irán, también gracias a aquellas organizaciones, la labor de aquellas organizaciones cuya razón de ser empieza y termina con la defensa de los derechos humanos, también gracias a las cartas abiertas en las que se cuestiona la imparcialidad del gobierno iraní en su trato hacia las minorías, gracias también a los llamamientos desde diferentes estamentos, es la forma de ralentizar esa maquinaria creada para erradicar a la comunidad bahá'í en Irán. Por tanto, gracias a ese despertar de las conciencias y del apoyo de muchos, llegará el día en el que el indicador de cambio va a ser, en países como Irán, el empezar o retomar o recuperar ese respeto hacia los derechos humanos de todos los ciudadanos con un criterio justo y equitativo. Hasta entonces seguiremos trabajando y esperamos poder contar con su muy apreciada colaboración y apoyo. Gracias. Gorrión. Hoy, al pasar por el patio de la cárcel, me encontré a un gorrión. Picoteaba un trozo de pan bien congelado, una migaja fría en la nieve. Tú y yo
Somos los dos prisioneros hambrientos, le dije. Y así, en aquel instante, abandonó la miga y se alejó volando. Ante eso pensé, ¿acaso eres tú menos que este pobre gorrión? Dime, ¿por qué no sueltas el pan igual que el pájaro? Deja esa miga y vuela, aunque te roa el hambre. Pues seamos gorriones, volemos tan alto como nuestras alas nos permitan, que son tan altos como es el cielo, que no haya límites, que el único límite lo pongamos todos y cada uno de nosotros y de nosotras. Y como también aquí lo que queremos es que todo esto vuele muy alto, queremos que este libro vuele también mucho, así que os invitamos a que lo compréis, lo regaléis, lo divulguéis, bien ahí fuera, bajando a la librería que está aquí, o bueno, accediendo por internet a él, ¿no? Desde aquí, muchísimas gracias a todas y a todos, pero sobre todo a todas estas personas maravillosas que hacen de la vida una batalla por todas las mujeres y los hombres para que seamos más libres. Así que, feliz Sant Jordi, buena noche y a seguir viviendo, pero viviendo en alto y en claro. Gracias.